Vamos a empezar ahora ya a ver cada uno de los métodos, atención reducida, ¿no? Pero antes de eso vamos a ver un poco de conceptos, porque si no, no podemos introducirnos en el tema, ¿no? Entonces, vamos a ver el motor jaula de ardilla. Ya. ¿Por qué se produce un campo rotatorio cuando ustedes inyectan una señal trifásica a los bobinados de un estator, de una máquina eléctrica? ¿Por qué? ¿Por qué es que se produce un campo rotatorio, trifásico todavía? O sea, son tres vectores que giran, ¿no? Se produce por dos motivos, ¿no? Primero, porque hay un desfase físico de la ubicación física de los bobinados que están colocados a 120 grados, físicamente, ¿no? Y matemáticamente se demuestra que eso produce un campo giratorio rotatorio. ¿Qué significa que hay un campo magnético girando? Es como que tuviéramos imán, ¿sí o no? Porque un imán produce un campo magnético, ¿no? Entonces, como que tuviéramos un imán que está girando, ¿no? ¿Correcto? Por supuesto que van a haber varios imanes. Sí que tenemos más, o sea, un juego puede ser 120 grados, pero podemos tener varios juegos desfasados 120 grados, o sea, por decir, unos 8 imanes, ¿no? Y cada imán tiene un polo norte y un polo sur, ¿no? Eso es. Entonces, esa teoría ya ustedes la han visto, solamente estamos recordando qué es lo que hay. Entonces, hay un campo magnético giratorio. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, una vista. Este es el marco o ¿cómo se llama? La carcasa. Donde ahí van los bobinados fijos, ¿no? El bobinado del estator, que es fijo, ahí viene prácticamente unido a la carcasa, y el rotor, que está prácticamente una distancia separado del disco del estator. O sea, este es un círculo, ¿no? Entonces acá también hay otro círculo, como ustedes pueden ver ahí, ¿no? Pero este aparentemente está en el aire, pero no puede estar en el aire. Tiene que estarse sujetando algo. ¿A qué se sujeta? ¿A qué se sujeta, señor Laura? Tiene que estar sujetándose, pero no puede estar sin sujetarse. Bueno, este es un eje, ¿verdad? Este es el eje del rotor. Y ahí es donde va a venir la carga, porque este es un campo imaginario que se produce, es rotatorio magnético, es un imán imaginario. Eso no se mueve físicamente, sino imaginariamente hay un imán que se mueve. Este sí se va a mover, va a girar. Y este eje que ven aquí, estos ejes se sujetan, por decirte, en dos argollas, ¿no? Que no son argollas, sino son cojinetes o rodajas. O sea, usted le ponen dos argollas, ahí se sujeta. Esas argollas tienen que estar físicamente en el suelo, ¿sí o no? O sea, están acá afuera del motor, afuera ahí vienen las tapas. Están afuera sujetadas a la carcasa, a esta carcasa. ¿Ya? Y entonces esas argollas hacen que esto se sostenga en el aire. Pero justamente este rotor de aquí va a empezar a girar. Y va a girar sobre las argollas, que ya serían bujes. Se convertirían en bujes, pero esos bujes pues rápido se van a desgastar. Con el movimiento se van a desgastar y se va a calentar, se va a romper. Entonces por eso se le pone rodajes o cojinetes, uno acá y otro acá. Que es como bujes, ¿no? O sea, se ubican, ¿no? Son, o sea, dos circunferencias metálicas, solo que ya tienen villas, tienen otras cosas que lo hacen mucho más resistente al desgaste de rotación. Este sí se va a mover. Hay un concepto que se llama las corrientes de rotor bloqueado. ¿Qué cosa es la corriente de rotor bloqueado? Es generalmente cuando está, o sea, estático,
¿no? Y ahí pasa una alta corriente. Por ejemplo, hemos visto cuando va a arrancar, está en cero la velocidad. Y entonces, como ven acá, la corriente puede ser de 2,5 a 10 veces la corriente, a plena carga o carga nominal, ¿no? Eso es. Ese se llama corriente de rotor bloqueado. ¿Por qué también se llama corriente de rotor bloqueado? Porque es como que ustedes le ponen corriente y dejan, no, lo impiden el movimiento, lo bloquean el rotor para que no se mueva y entonces bajará una alta corriente. Es importante ese concepto de corriente de rotor bloqueado, ¿ya? Eso es. ¿Qué más? El motor de inducción en el arranque. Ya. A ver, ¿qué pasa si ustedes tienen un imán en la mano y tienen un disco metálico? ¿Qué ocurre? Y lo acercan, lo puede levantar, ¿sí o no? O sea, hay una influencia del campo magnético, ¿no? Lo levanta. Si tuviera uno, pues de un lado lo ladea, ¿no es cierto? Pero si tuvieran dos, ya lo puede levantar, ¿sí o no? Siempre y cuando el efecto de la fuerza magnética se acerque y pueda levantarlo. Si es muy potente, desde lejos lo va a levantar. Ya, ¿qué pasa si ese imán, o perdón, si ese disco circular metálico, le pongo un ejecito, le pongo un eje por un lado y puede girarme, ¿no? Como, más o menos como un CD dentro de una compactera, ¿sí? Gira, ¿no es cierto? Lo hago girar. Puede ser inclusive en el mismo envase de la compactera, puede ser, porque si yo lo muevo con la mano gira, ¿sí o no? Entonces lo pongo encima de eso, de esa compactera plástica, de tal manera que no tiene ni un efecto Limar sobre eso, ¿correcto? Y lo acerco. Bueno, si no tiene nada que lo pueda, no tenga ni una rosca, nada, se va a levantar igual, ¿sí o no? Pero ahora miren lo que voy a hacer. A ese disco le acerco un imán y comienzo a moverlo, el imán, en forma rotatoria, circular. ¿Qué creen que va a pasar? Hable usted, señor Cusa. ¿Qué va a pasar? ¿Ah? Se va a empezar a llevar por el movimiento también igualito, porque va a tratar de seguir. Si le pongo dos imanes a los extremos igualito, ¿no? Siempre y cuando estén, o sea, en sincronismo los dos, ¿no es cierto? Entonces, ese es un motor de inducción, porque está induciendo en ese disco la fuerza magnética. Y ese principio del disco de inducción se usa en un montón, por ejemplo, en los batímetros de las casas. ¿Han visto que hay un disco? Ese es el disco, pues. Se usa también en los relays. Lógicamente todo es antiguo, ahora ya creo que es electrónico, pero ese es el principio en que se basaba todo. El disco de inducción, muy famoso, y también el motor de inducción. Ese es un motor de inducción. Entonces, ¿qué cosa tenemos acá? Un metal, ¿sí o no? ¿Es un cortocircuito o no? Es un corto, pues, porque es un cable, ¿no? Si yo le mido continuidad, todo tiene la misma continuidad. Puede ser de cobre, de fierro, la cosa es que sea magnético. ¿Ya? Aluminio no lleva el imán. ¿Están seguros? Creo que sí lleva, no estoy tampoco muy seguro, pero me parece, o bueno, en todo caso no estoy muy seguro, pero puede darse el caso que ustedes tengan dos tapas, dos discos y sean metálicos, pero las barras de la jaula sean de aluminio. Sí, no pasa nada, porque lo que está induciendo es el disco. ¿Estamos? Miren que ese disco que está ahí lo puedo poner dos tapas, una acá y otra acá. O sea, una base y otro disco en la tapa, en la parte superior. Y acá puede ser metálico, puede ser aluminio, puede ser plástico, lo que los une. La cosa es que ese disco va a empezar a girar, ¿sí o no? Ya, pues, y ese disco justamente es la jaula de ardilla. O sea, son dos tapas, por acá debe estar el dibujo, ¿eh? Son dos tapas con, no está. Son dos tapas con aluminio. ¿Ya? Y entonces, ese se llama el motor de inducción. Ahora,
ese imán que yo he puesto con la mano y que lo mueve, ¿cuál es el imán que lo va a mover ahí? Es el que he dicho al inicio, pues, el imán del estator, pues, el campo magnético giratorio. O sea, yo al enchufar, produzco un campo magnético giratorio. Y ese campo magnético giratorio es como si fueran imanes, pues, y se lo empieza a mover. ¿Estamos? ¿Ya? Así es. Ahora, ¿qué pasaría, señores, si yo, miren, a ver, miren, si yo tengo el disco ahora horizontal, o sea, es mejor dicho, o sea, claro, ya no está sobre el suelo, sino está montado como si fuera el rotor, pues, parecido a esto, ¿no? O sea, aquí tengo un disco y aquí tengo otro disco, así como está ahí. Y lo de acá puede ser puede ser aluminio, puede ser plástico, la cosa que es para sujetar nomás estas dos tapas que son metálicas. Miren que estas tapas tienen todavía aletas para enfriamiento, ¿no? Pero eso es lo de menos. Lo interesante es que sea un disco, ¿no? Ahora, si ese disco para que se mueva así, en movimiento de este tipo así, tengo que poner un imán acá y otro imán acá, ¿sí o no? O si no, un imán suficiente, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero generalmente esto tiene imán, el campo magnético es por acá y es por acá, o sea que agarra los dos discos, ¿ya? Y entonces comienzo a moverlo y se lo va a mover a ¿sí o no? O sea, los imanes manuales que voy a poner en la mano van a empezar a mover, ¿ya? Así en vacío, sin carga. Pero ¿qué pasa si le empiezo a meter acá, por ejemplo, ya un ventilador, le empiezo a mover una licuadora, ya le meto carga, le meto, por ejemplo, esto es la licuadora, ¿ya? Le comienzo a poner, por ejemplo, cosas más pesadas, por ejemplo, que mueva un camote crudo, que mueva zanahorias. Se va a comenzar, ¿qué va a pasar ahí con el imán que tengo en la mano? Para que siga moviéndose eso. ¿Ah? Tiene que tener un imán bien potente, porque conforme yo le voy, si el imán no es bueno, simplemente no hace caso ya. No tiene fuerza para seguir el movimiento, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque más potente tiene, o sea, requiere más torque. Va a tener que tener un imán más potente de tal manera que pueda mover y triturar todas esas cosas. Entonces, ¿quién da la fuerza? El imán, ¿sí o no? El imán. Entonces, de ahí vemos una cosa. ¿Quién da la fuerza al motor? ¿Quién le da la fuerza? Le da el imán que está acá, el imán en el estator, en este estator. Y eso lo viene de la corriente, ¿sí? Entonces, si yo le pongo una corriente de 10 vatios, no va a poder botar más de 10 vatios, el imán no va a poder mover más de 10 vatios. Si yo le pongo acá 1 kilowatt, ya va a poder mover más. Es decir, la electricidad se convierte en movimiento mecánico. ¿Estamos viendo? ¿Ya? Y es así como funciona: más corriente, más potencia, da más movimiento mecánico, más torque tiene. ¿Ya? Ese es el principio de funcionamiento del motor de inducción, ¿no? Que bueno, ya yo imagino que ya para estas alturas ya tienen claro el concepto. Y ese mismo motor que se usa para motor síncrono, una variante, a ver, que no quiero decir ahora, ¿ya? Pero ya de ahí casi ya es un 80% del motor síncrono. Hay unas variantes, sí, definitivamente que hay variantes. Ahí está, miren, los cojinetes, mira, acá está un cojinete o rodaje que está agarrando al eje, miren. Este es el eje del motor, ahí está que va acá, este círculo, con villas ahí en el centro. Este es el rodaje o cojinete. Y este es el otro rodaje. Y están amarrados, miren, a la carcasa, ¿han visto? Ahí está la carcasa. Están sujetados a la carcasa que no se mueve. Ahí está. No se olviden que siempre tiene que haber una pequeña luz o juego o distancia siempre tiene que haber una pequeña distancia entre el disco y el imán. Si está pegado, no hace nada, ¿sí o no? Aunque si está pegado también lo movería, ¿no? Pero no. ¿Por qué es que tiene que haber una distancia acá? Porque se chocaría, pues habría roce, no podría, ¿no? Aparte, ¿por qué más? Dice usted. Es que ese entrehierro que se llama así, o vacío, ¿no? Nos permite que todo el campo magnético se traslade ahí y pase justamente al otro lado. Es la teoría de los transformadores, pues, ¿no? Entonces tiene que haber siempre un entrehierro o luz también que se llama, ¿no?
Ahora, vamos a ver cómo es en el arranque. Miren que yo estoy haciendo un estudio cualitativo nomás, porque se entiende que ustedes ya en su curso de máquina han hecho cualitativo, con las fórmulas, con todo, y si no, tienen que leerlo, pues. En el libro este que le digo de Chapman, de máquinas eléctricas, está excelente, en el Fitzgerald también, en el CEN también que les he dado también está excelente, ¿no? Entonces ahí tenemos, esa es la parte cualitativa, porque la parte ya con fórmulas es lo mismo, sale igual, se demuestra todo, ya se demuestra matemáticamente el campo, la fuerza, el torque, o sea, todo es excelente, pues bien bonito, ¿no? Entonces, ¿cómo es? Miren, acá tenemos en esta curva velocidad versus corriente. Está mal esto, debería ser al revés, ¿no? La corriente arriba y la velocidad acá. Pero hay que imaginarnos y voltearlo. Este es el eje cero acá está el cero. El cero corriente y el cero velocidad. No imaginaos, si no ahí se ve, sino que está mal la curva. Cuando estamos en cero velocidad y arrancan, miren la corriente cuánto es. 6 veces la nominal. 600, porque este está en corriente nominal. 6 veces la corriente nominal. Y conforme va agarrando velocidad, miren, la corriente va disminuyendo. Va disminuyendo. ¿Correcto? Cuando alcance 100%, ¿cuánto es la corriente? ¿Ah? ¿Cuánto es P? No es nominal. Cuando está al 100% es cero. Nunca puede ser velocidad. 100% no es de la nominal esta. Esta es la velocidad del imán, del estator. 100% de velocidad del estator agarra. Ya se igualan las velocidades. Se igualan. O sea, cuando se igualan, no puede trabajar nunca a una velocidad igual a la que está girando el imán. Porque ya sería corriente cero y entonces no habría fuerza para jalar. Siempre tiene que estar un poquito antes, por acá, por 7. A un 98, 95%, donde hay corriente. Porque si este llega al 100%, ya pues no habría la carga, no tiene fuerza. ¿Ya? Esa es la diferencia. O sea, y eso que le falta para llegar al 100%, ¿qué se llama? ¿Qué se llama? ¿Qué se llama usted, señor? Esa diferencia se llama el deslizamiento. En este caso, si la velocidad que tiene 95%, que tiene trabajando la nominal, el deslizamiento es 5%. Si tuviera 98, estuviera trabajando a 98% de la velocidad del estator, ya sería 2%, porque 98 para el 100 le falta 2. ¿Correcto? Y generalmente trabajan entre el 90 al 98%. Es decir, con un deslizamiento del 10 y 2%. Eso es. Se puede considerar, como dice el libro, de que durante esta etapa, más o menos por aquí, miren, hasta aquí, que es donde está acelerando, porque está empezando a acelerar ahí en esta zona, casi se puede decir que la corriente, miren, que se mantiene la misma que en el inicio, es decir, la corriente de rotor bloqueado. Esta es la corriente de rotor bloqueado con velocidad cero. Y prácticamente, miren, es la misma casi hasta acá, ¿no? Casi hasta un 40% de velocidad, 40, 50. Y a partir de ahí empieza a bajar rápidamente. Ya. ¿Alguna consulta, señor, hasta ahí? Corrientes, no, es corriente nomás. Voy a ampliar un poco más para que puedan leer. Ahí está. Ahí lo tiene, ¿no? Ya. Esta primera parte está clara. Claro. Cuando está sin carga, ¿qué es lo que tiene que vencer?
tiene que vencer el efecto del viento, que ejerce una fuerza. Y también la fricción. ¿La fricción de dónde? Señor Taco, ¿de dónde? ¿Fricción de qué? Los cojinetes, pues, ¿no? Lógicamente. Esa velocidad que está, ya cuando no hay carga, que estamos, supongamos, en el 98%, se llama la velocidad sin carga. ¿Ya? ¿Qué es lo que les dije? ¿Se acuerdan? El motor nunca alcanza es lo que les dije, ¿se acuerdan? El motor nunca va a alcanzar la velocidad síncrona. ¿Cuál es la velocidad síncrona? Es la velocidad que es un sinónimo de decir la velocidad del estator, ¿ya? Y esa velocidad tiene una fórmula. A ver, a usted, señor Mamani, que sabe de motores, ¿cuál es la fórmula según lo que estudió en máquinas? Claro, hay una velocidad que depende. ¿De qué depende? Bueno, empecemos a ver, antes de la fórmula, ¿de qué depende? ¿Ah? Depende de la frecuencia, ¿qué más? Polo, ¿qué más? No, no depende de voltaje, ahí está, no. Solamente de frecuencia y polos. La velocidad es 120 por F sobre el número de polos. No se olviden que un polo es norte o sur, o sea, es el número de imanes, ¿no? Es el número de imanes sobre 2. ¿Ya? El número de imanes sobre 2. ¿Ya? A ver. Es el deslizamiento que les he dicho. A ver si entienden esto. ¿Dudas? Aquí ha faltado, ¿no? Ya, ¿qué pasa, señores, con ustedes tienen los dos imanes, o sea, mejor dicho, el imán girando y el rotor también, el disco girando? Y le comienzan a poner más carga. ¿Qué pasa? No se olviden que la carga es torque por, perdón, la potencia es torque por velocidad, si no me equivoco, ¿sí? Creo que es torque por velocidad. Porque la potencia es, es fuerza por, ¿qué más? Energía es fuerza por distancia, ¿no? El trabajo, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Fuerza por distancia, ¿no es cierto? Es energía, pero entre el tiempo ya, o sea, fuerza por velocidad también da justo. Distancia sobre el tiempo me da potencia, ¿sí o no? Ya, entonces acá igualito es, la potencia es torque por velocidad angular. ¿Ya? Entonces, si yo le pongo más carga, más torque, y la potencia es la misma, ¿qué cosa creen que va a pasar? ¿Ah? Va a chancharse, pues, se comienza a bajar la velocidad un poquito. Es decir, lo que está en 98% se pasa a 96%, por decirlo. Se produce un deslizamiento mayor, o sea, ya cae la velocidad. Entonces, para compensar, lo que tienen que hacer, tienen que darle más potencia, ¿sí o no? ¿Y cómo se le da más potencia? El primer punto. ¿Correcto? Se le da más corriente. Tiene que jalar más de la red. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si ya no da más? Pues, porque también el motor mecánicamente tiene un límite. Y también la potencia tiene un límite, ¿no? No puede jalar infinito.
Va a llegar un momento en que va a pasar, comienza a caer más la velocidad, más, ¿y qué va a pasar en un momento dado? Se va a achanchar, pues se va a caer y se para el motor. Y a este punto 2 es igual que el 1. Ya, entonces para más corriente tiene que haber más tensión. Ahora, cuando disminuye la tensión hay menos corriente, ¿no? Y no, esto era al revés, entonces, es decir, cuando aumenta la tensión, disminuye el calentamiento del motor. En otras palabras, el motor puede soportar carga más grande. Eso hay que arreglarlo, está mal eso, vamos a verlo, ¿eh? Dice, una disminución en el voltaje de entrada produce un incremento en el calentamiento del motor. No lo demuestra, simplemente lo dice. Cuando baja la tensión, aumenta el calentamiento. Y al revés, cuando aumentas, baja el calentamiento. Ya. Esta es la definición de la corriente de Search. Corriente Search o rotor bloqueado, sinónimos. Ya, vamos a ver ahora por qué es que es necesario que hayan diferentes pares o torques, ¿no? Acá miren, un motor puede ser seleccionado para que tenga el mejor rendimiento en el arranque, pero cuando está trabajando en funcionamiento no sea tan eficiente, ¿no? Pero puede ser el otro asunto, que más bien que tenga una alta eficiencia durante el funcionamiento normal, pero puede que tenga una corriente muy alta en el arranque, o sea, es ineficiente en el arranque. Ahora también, una máquina o un motor se puede arrancar sin carga, con la carga normal o sobrecargado. Entonces, si se le arranca sin carga, lo único que se tiene que superar es la inercia de la máquina, ¿no? Y el calentamiento de las pérdidas y el del viento, las pérdidas. Pero hay otras aplicaciones, entonces, como ven, depende de la carga, qué par va a tener en el arranque. Porque hay otras aplicaciones en las que se puede, que el motor sea arrancado mientras la máquina esté en carga nominal. Por ejemplo, se para un molino y se quedó con todas las bolas y con todo el mineral. Está con carga. Tiene que poder arrancar ahí también en vacío. Claro, lo ideal es descargarlo, primero botar todo el mineral, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, ya es diferente. Debe tener un par para que arranque como en condiciones normales. Aparte, el arrancador debe satisfacer la potencia, ¿no? que va a suministrar. Y también que el motor
pueda suministrar el par que requiere, ¿no? O sea, primero se selecciona el motor, que yo quiero que va a mover la carga que quiero, y después se selecciona el arrancador. Es decir, ¿por qué? Porque ahí pueden haber muchos diferentes tipos de pares. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir. Ya, los arrancadores pueden ser manual o automático. Lo más común es el magnético, ¿no? Es con contactores, y el otro es manual, con ustedes de frente bajan pues las palancas, ¿no? Y lo ponen en línea. Ya, bueno, acá está indicando de que como hay en el arranque mucha corriente y mucho par, es necesario bajarlo con métodos que bajen la corriente y el par en el arranque. Es lo que aquí está diciendo ahí. Si ustedes reducen la tensión, también se reduce la corriente y por tanto también se reduce el par mecánico. Es el principio de los arrancadores a tensión reducida, para que ya no haya los 600 o 700, sino un poco menos, ¿no? Pero después, cuando ya está arrancado al 100%, se le pone todo el voltaje. ¿Ya? A ver, por favor, veamos esta parte. Claro, todo motor presenta una curva de su arranque, así como visto esa, como es la corriente. Los clientes tienen que satisfacer ciertas restricciones. Por ejemplo, usted no puede tomar más de cierta potencia, y mucho menos en la punta, dice. Tú tienes que tomar, o sea, ¿no he visto en su casa que dicen tu potencia instalada es tanto? Han visto, ¿no? Igual, para cada empresa dicen su potencia, usted ha contratado es esta. Y su factor de potencia debe ser 1. Si usted me jala más, hay una penalidad y le cobran peor que jalar más activa, potencia activa. Entonces le ponen restricciones, pues. Si usted no se somete, le mandan más y más tarifa, pues. Simplemente plata, todo corre con plata. Por ejemplo, las restricciones, ¿cuáles son? Los picos altos repentinos de reactiva. Una industria constantemente arranca, ¿no? Y jala bastantes picos. Otro, este tipo de máquinas, compresores y máquinas similares. ¿Qué cosa es compresores reciprocantes? ¿Ah? ¿Qué cosa es una máquina reciprocante? Una que está haciendo igual que gasolinero, ¿sí? Es decir, una máquina que se mueve así. Entonces, que el movimiento lineal lo convierte en rotatorio. O sea, el movimiento línea recta de pistones, sea por explosión o sea por lo que sea, por aire, pistón que se mueva, la cosa es que el pistón se mueva, se convierte después en rotatorio, ¿no? Entonces, ese tipo de máquinas, por ejemplo, hacen pulsar. ¿Por qué? Porque son pulsantes, pues no son suaves. Después también los rayos X también producen altas fluctuaciones. Y los hornos eléctricos, sobre todo los que se usan, por ejemplo, para las siderúrgicas, tienen también un factor de potencia variable. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que como te ponen ciertas restricciones, tienes que cumplirlas, pues, y por eso tienes que tener arrancadores que se adapten a esto. Porque te dan un número máximo de amperes en el arranque, la máxima potencia que vas a tomar en el arranque, y también te ponen un cable que te limita. No, tú pasa eso, se te quema el cable, o saltan las protecciones, ya demasiado se te saltan las protecciones o se quema. También, aparte, te dan en el tiempo, o sea, no solamente que no consumas en un valor absoluto, sino también en el tiempo. No puedes 200 amperios consumir en medio segundo o en un segundo, dependiendo de lo que te digan, ¿no? Entonces, por eso que a estas alturas es evidente que uno entienda cómo es un motor de inducción durante la puesta en marcha y durante los periodos de aceleración, ¿no? Y comprender también las restricciones para poder diseñar el mejor arrancador.
Los métodos de arranque típicos, que vamos a verlos uno por uno. ¿Cuáles son? El arranque normal o a voltaje pleno, le meten todo el voltaje de línea, esta es una fase nomás. El otro, le bajan con resistencias. O sea, acá hay una tensión y acá llega menos ya. La tensión de línea es bajada, pero cuando una vez que arranca, se le corta. Cortocircuito y ya entra normal, toda la tensión. Aquí tenemos por autotransformador o también se llama por compensador, son sinónimos. Aquí que tenemos, en un inicio esto está abierto, está cerrado el 1. Es una fase, viene por aquí y esto falta que venga acá, no puede estar al aire. Bueno, simplemente están tomando un pedazo nomás, ¿no? También, claro, viene por acá y solamente un pedazo de la tensión de entrada es la que está pasando. Ya no pasa toda la tensión, sino un poco nomás. Según dónde esté la toma del transformador, pues. Inclusive hay unos que tienen varias tomas. Ya, el otro es que le ponen una reactancia en vez de una resistencia. Igual. Y este es el arranque estrella triángulo que se simboliza así. O triángulo estrella también, ¿no? Es decir, arranca en delta y después se pone en estrella. ¿Ya? Bueno, miren, y hay uno más. Ah, claro, hay uno más, que es el devanado parcial, lógico también. Este devanado parcial, ¿en qué consiste? ¿Alguien sabe? ¿Se acuerdan? La idea más o menos es que usa, ¿qué pasa ustedes? Tienen dos motorcitos, ¿no? Entonces, si tuvieran dos motorcitos en paralelo es como que fuera uno grande, ¿sí o no? Pero arrancan uno y jala la mitad de corriente, arranca después el otro, la otra mitad, ¿listo? Entonces, más o menos esa es la idea de tener dos motores o más motores en paralelo, de tal manera que poco a poco se van entrando y no se siente toda la fuerza de un solo vuelo. Claro que un solo motor, ¿no? Sino que da la impresión como que fueran varios motores en paralelo, ¿ya? Y también, por supuesto, hay estado sólido. Eso también vamos a ver que eso nos incluye. Arrancadores de estado sólido. Todos son los convencionales, los más comunes, los más fáciles. Pero hay arrancadores de estado sólido, tiristorizado. ¿No? Muy bien, antes de entrar al primer método, no sé si tienen alguna consulta. Ya, vamos a terminar la grabación, ¿ya? Vamos a entrar a la segunda parte, que estábamos viendo este libro, una mirada a este libro del Chapman, y vamos a ver también la base que se requiere. Vamos a ver, por ejemplo, acá, miren, esto ya hemos visto, es el estator, que está haciendo girar un imán norte-sur, es decir, dos polos, están girando, ¿ya? ¿Cuál es el sentido de giro? ¿En qué giro gira él? ¿Qué va a depender que gire para la derecha o para la izquierda ese imán? Usted, señor Raúl. Pero el sentido de la corriente, ¿quién lo da? ¿Ah? No, nada que ver, nada que ver. ¿Ven? Eso lo da la secuencia de las fases, pues, ayer les he dicho. Ya, mira, pues todo es así, mira, vectorial, fasor, ¿ves? Ahí está, mira, ahí tenemos el motor, el diagrama equivalente. De puros fasores, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Todo es fasorial. Ahí está, todo es fasores, ¿ven? Como les digo, todo es fasores. Tienen que saber bien esa parte de fasores, por eso les he mandado que repasen, pues. Porque si yo lo voy a hacer, voy a demorar más. Mire cuánto estoy demorando el repaso. Estamos demorando un montón, señor, todavía es cualitativo, ni siquiera así matemático como esto, ni siquiera. Ustedes deberían por su cuenta ya saber esto, o estudiar en todo caso por su cuenta, porque si lo hacemos ya es como hacer máquinas eléctricas, entonces ya mejor sería el curso máquinas, pues. El curso no es máquinas, pues. El curso es el control del motor síncrono, de un proceso electromecánico. ¿Correcto? Eso es, pues. Ya miren, ¿ves? Puro vectores, ¿ven? Así es, pues. Hay ejemplos. Ahí está, pues. La corriente del motor. Todo eso es matemática, pues. Lamentablemente todo es matemática, ¿ven? Esas curvas que están ahí son estas, miren. Las que les mostré hace un ratito son la curva B, son B chica. Estas se hacen en MATLAB, salen en MATLAB. Porque es matemática al final, pero todo es matemática. Ahí está, ¿ves? Pura matemática es esto. Y en MATLAB, pues, mira, ¿ves? La curva en B. Es bien importante la curva en B de un motor. Lamento que no sepan esta teoría, porque si hubieran sabido esto, ya, pues nos seríamos de largo. Pues. No saben, pues, esta teoría.
El arranque, ahí está, miren. Esto que vamos a hacer nosotros, mira lo que hace, mira. Eso no enseñan, pues lo que voy a enseñar yo, mira. Solamente te hacen una pequeña cosita, no hay ni un diagrama, no hay nada. No hay nada. Y ahorita acaba, vamos a ver a dónde acaba, ¿ya? Ahí está, este está utilizando lo que yo voy a hacer, o sea, el arranque como motor de inducción. Ahí recién lo va a tratar, pero mira, hace las fórmulas, te muestra el rotor, te muestra esto, y se acabó. No hay circuito, no hay nada. En ningún libro de máquina va a encontrar eso que vamos a hacer acá en clase, en ningún libro. Porque ese catálogo es de una empresa que vende, que es la General Electric, no es un catálogo de académico. Pero cuando ustedes van a trabajar, ¿qué van a encontrar? ¿Esto o van a encontrar el catálogo? El catálogo, pues señores. ¿Por qué hago primero el Realize? Porque es más fácil de entender. Porque si me mando al de transitores, van a tener más problemas. Y si lo hago con programación, mudos, o sea, no saben nada ya, porque solamente programar nomás. Parámetros, no saben de dónde vienen los parámetros, qué es lo que hacen, no saben nada. Entonces, pues estoy haciendo para que entiendan el conocimiento y con esa base puedan ya seguir surgiendo, ¿no? ¿Ven? O sea, ahí termina prácticamente, no hay nada de arranque de motor, ningún libro van a encontrar. ¿Ya? Ahora, de jaula de ardilla, vamos a ver qué hay de jaula de ardilla. Aquí da Fitzgerald, ahí está el Fitzgerald, pues. Fitzgerald, Kinley, Cusco. Fitzgerald, Kinley, Humans es, ¿no? Cusco, ¿dónde me salió Cusco? Humans es, ¿no? O Cusco, antes era Cusco, creo. Bueno, la cosa es que es el Fitzgerald, ¿no? Eso es. Ese libro es parecido también con bastante de matemática. Motor de inducción. Acá, ¿qué cosa hay que saber acá? Ahí está, miren. Son los discos con barras, ¿no? Ahí está, pues, mira. ¿Te das cuenta? Esa es la jaula de ardilla, pues. Que en realidad es así, pues, ¿ves? ¿No? Ahí está con las coquinetes, miren, ve que descansan sobre el estator, sobre la carcasa, perdón. Tienen sus aspitas. Estos son rotor de Banao, y esto no nos interesa, porque no estamos trabajando con rotor de Banao, sino rotor en corto. Jaula, pues no lo miro eso. Ahí está la fórmula 120F sobre P, ¿se acuerdan que le dije? Ahí está, pues. Que es la misma para el motor síncrono, es la misma. Deslizamiento, ya hemos visto el concepto. Frecuencia eléctrica en el rotor, ¿qué frecuencia se induce? A ver, ¿quién sabe? En el rotor, ¿qué frecuencia se induce? Ya ves, no saben, pues. Y es importante saber eso, les voy a decir, ¿saben cuál es? Al inicio 60 Hz, si es que la línea es 60. En el rotor se induce un 60 Hz, ¿no? Y conforme va agarrando velocidad, va bajando la frecuencia. Ese es el concepto en que se basa el control electrónico del motor síncrono. Ya lo hacen con circuitos electrónicos que detectan la frecuencia. Entonces, conforme va avanzando velocidad, hasta que llega a la velocidad sincrónica y se hace cero, ya no hay frecuencia. ¿Ya ves? Todo eso, pues, no saben, señores. Y ¿cómo no tengo que hacerles recordar? Pues, si no, no pueden entender también. Por eso es que estamos haciendo este repasito, ¿no? Es un repaso de la base, así a grosso modo nomás, lo más mínimo, ¿no? El circuito equivalente, que es muy parecido a un transformador, la curva de histéresis, las pérdidas. ¿Qué más tiene? Acá tenemos, mira, esta curva es parecida a la que presenté hace un momento del otro libro. Esta es la corriente de rotor bloqueado, ¿no? Y de ahí va bajando, y cuando llega al 100% ya no hay corriente. Pero el motor de inducción no trabaja ahí. ¿Qué más tenemos? El par, la potencia, todo se demuestra en función de matemática acá. Esta también es bien bonita, cómo es que se distribuyen las pérdidas. O sea, la energía que ingresa, cómo se distribuye, miren. Ahí está. Esta es la potencia en el entrehierro, o sea, en el entrehierro cae toda la potencia eléctrica, ahí se va. Se transforma en magnética, ahí se cae, en el entrehierro, o sea, en el espacio vacío, ahí cae. Si no hay entrehierro, no pasa, pues. Por eso que tiene que haber siempre un entrehierro, un gap que se llama, ¿no? Un air gap. Entonces, toda esta potencia en entrehierro, ¿qué se hace? Está entrando energía eléctrica. Esta fórmula tienen que saberla también. ¿Cómo es la fórmula de energía eléctrica? La que ingresa es raíz de 3 con
corriente eficaz, por voltaje eficaz y por coseno teta, pero tiene una variante cuando es en I y cuando es en delta, ¿no? ¿Cómo se hace? Mire, una es pérdidas en el cobre del estator, claro, porque el bobinado tiene cobre. Otra parte se va en el núcleo, pérdidas por histéresis en el núcleo. ¿Por qué? Porque tiene fierro, se le pone fierro igual que un transformador para que el flujo magnético se concentre. Después, ¿qué más? Se va bajando la potencia, ¿qué más? Pérdidas en el cobre del rotor, claro, porque el rotor también le pueden poner cobre, le pueden poner un bobinado amortiguador. Rozamiento propio del aire, del viento, también pierde. Y otras pérdidas, cual miscelánea le llama. Al final le quitan todo esto y esto es lo que interesa de acá. Esto se convierte en mecánico, potencia mecánica. Hay problemas. Pero acá, por ejemplo, no hay arranque de estrella triángulo. Y ustedes deberían saber eso. No hay arranque reducido, con transformador, con resistencia, no hay nada. Pues vamos a ver si hay, ¿ya? Parece que no hay. Y eso tienen que saber, pues, porque se usa en el catálogo. Tienen que saber los conceptos. Ahí está la curva, esa es curva clásica del motor de inducción. Es la curva típica. Esa es la curva, no la otra que presenté, no, esta sí. Así es. ¿Por qué? Porque aquí es velocidad, perdón, es corriente sobre velocidad. La otra era al revés, ya que era velocidad, ya que era corriente. No sé por qué la he presentado así. Aquí está como motor y como generador, ¿han visto? Es la misma curva, solo que al motor le ingresan corriente eléctrica, potencia eléctrica, y al generador más bien al revés, le ingresan potencia mecánica y la transforma en eléctrica. ¿Han visto? O sea, todo se transforma nomás, pues, con PR, con todo, pero al final se transforma. Se transforma. Todo se transforma. No hay nada que no se transforme. Por ejemplo, cuando comen algo también se transforma, pues, ¿sí o no? Eso pasa y se transforma. Una parte se usa en la sangre, en varias cosas, ¿no? Y otra parte se transforma en otras cosas que también sale que no es deseada, ¿no? Entonces, así se transforma todo, pues. Entonces, cuando uno muere también se transforma en algo, pues. No puede por gusto energía. ¿A dónde va la energía que tenemos? En algo se transforma. Tiene que transformarse. De todas maneras, señores, no, esa energía no muere, no desaparece. Se transforma. Igual la energía de la planta, que usted se come, todo se transforma, todo. Y ahí tenemos curvas. ¿Qué más hay acá? Variaciones, pero no veo arranques. Son los diseños de jaula. Eso hay en otro libro ahí. No se olviden que la NEMA es la que gobierna todo lo que es motores en Estados Unidos y América y mucha parte del mundo. Y la IEC es la que norma lo mismo, pero en Europa. Que también norma los PLC, la IEC. Ahí está el arranque de motor de inducción, miren, ahí está, vamos a ver ya. Ahí tienen circuitos. Ah, sí está viendo, pues, miren, pues. Por autotransformador, ya. Si hay. Si hubieran llevado ese curso, ya no hubiéramos hecho esto, pues. Si hay. También acá tienen el otro arranque, ¿no? Claro. ¿Qué se llama esto, señores? En castellano es interruptor, pero más común es en inglés. ¿Qué se llama? Es un circuit breaker o disyuntor. Acá es mi interruptor, pues no es interruptor, es disyuntor. También le llaman, bueno, es disyuntor cuando estamos ya trabajando en industria, pero en las casas esto se llama un termomagnético. Así se llama esto. Después vienen los fusibles y después viene el contactor. Y estos son los térmicos, no confunda termomagnético con térmico. Este es un relay térmico. Los símbolos. Es que el que traduce pues, no ha trabajado pues, en industria, no sabe qué es. Pues. Ve en el diccionario más y cree que es así. No, pues. Disyuntor se llama. Van ustedes a trabajar en el campo, o por ejemplo en SEAL, así, disyuntor se llama. Acá hay otro tipo de arranque, mira. Con resistencia de 3 etapas. Todo eso vamos a ver ahorita. Vamos a verlo porque no saben. Pues. Control de velocidad no vamos a hacer porque no nos interesa. ¿Por qué no nos interesa la velocidad? Porque el motor síncrono tiene una velocidad fija, no se cambia.
¿Ya? Ahí está, conexión estrella-triángulo, ¿ven? Ahí está. Todas esas curvitas tienen que saber, ¿eh? Cómo es que se cambia. Ahora, estado sólido, miren, también está tratando acá. Controlar el estado sólido, pero eso no vamos a verlo por el motor de inducción, sino vamos a verlo para... Ah, no, es que estos se llaman arrancadores suaves ahora, por si acaso. Estos arrancadores que son, o sea, el de resistencia, el de autotransformador, el que hemos dicho de vanado partido, el de I delta, y este nuevo que se llama soft starter, es decir, arrancador suave. Son los nuevos que ya reemplazan a todos los anteriores, son electrónicos, y se basan en esto más o menos, en circuitos de este tipo. ¿No? No da el circuito, pues no lo da. No lo da el circuito. Pero hay otro libro que sí da, que está mejor. El mejor para esto es el Wildy. Ese lo hace mejor, Wildy, Teodoro Wildy. Para la parte electrónica, lo hace mejor. O sea, son arrancadores, todos son arrancadores. Ustedes van a trabajar, van a encontrar en el mercado más común los arrancadores suaves. Eso van a encontrar. Pero para entender el arrancador suave tienen que entender pues, los conceptos anteriores también, que es un arranque en estrella triángulo, que es un arranque por resistencias, todo eso. El generador también de inducción, pero no, nunca he visto generador de inducción. Nunca he visto. Todos son síncronos. No he visto en dónde trabajarán eso, pues nunca he visto. Creo que ahí termina, ya no hay más ya. Ahí termina. Entonces, como ven, sí se ve solamente dos métodos, autotransformador y delta nada más. No mira los demás. ¿No? Y electrónico que lo menciona, da las curvas, pero no indica el circuito. ¿No? Entonces, por eso es necesario hacer un repaso. Entonces, en nuestras prácticas hemos puesto nosotros en nuestro sílabus, hemos puesto la primera práctica. La segunda práctica va a ser este manual del PFR que le voy a dar, que también lo tengo. ¿Ya? Y después patentes, ya pues, eso también le voy a dar. Patentes. O sea, que vean patentes, al menos unas cuantas patentes para comparar con lo que estamos trabajando, con la General Electric. ¿Ya? Después vamos a ver de relés también, porque esto me debió poner más atrás, porque es base. Ya aquí entramos ya al curso, simulación de lo que les he dado va a ser con PLC, y el de transitorio va a ser con el ORCA, y después ya el de programación. Y ahí hemos dicho que al final, si alcanza, hacemos el HVAC, porque no lo he puesto acá, no lo he puesto. Es que no quiero tampoco hacer muchas cosas como hacíamos antes, vamos a trabajar un poco, pero menos cantidad. Estamos dejando de hacer varias cosas, pero vamos a hacer una cosa bien hecha que le va a servir para trabajar. No se puede trabajar, no se puede saber todo, pues, pero lamentablemente, ¿no? Pero algo saben, ¿no? Porque si le voy a meter procesos mineros, vamos a hacerlo más pequeño esto. Ya, bueno, ese es el contenido, pues, por eso que está bien la primera práctica, pues. Está bien. Ahora vamos a ver el apéndice de ese libro, no hemos visto, donde están los trifásicos. Eso que íbamos a verlo, ¿no? Eso está al final. Vamos a irnos por acá, con esto así bajando. Ahí está. Vamos a ver, miren, este mismo repaso que les he pedido. Vamos a ver, ya un ratito, ¿ya? Vamos a verlo, ¿ya? Es que tienen que dominar bien esto, porque si no, no pueden entender. Ahí está. Repaso de circuitos trifásicos. Yo lo voy a hacer, me va a demorar mucho, pues estoy dejando como práctica nomás. Ahí tienen, miren, es parecido al Zen, ¿no? El de fase de onda 120 grados, como les dije, ¿no? Ahí está la matemática, todo que está, por ejemplo, todas estas demostraciones las haces malo. Las haces malo. Así, literal, las hacen en el MUPAD. Ahí está, por ejemplo, una conexión de generador y de carga. ¿Qué conexión es esta, señor Enríquez? ¿Qué conexión es esta? ¿Ah? Y pues una Y, ¿no está viendo que una Y? Estrella también se llama. También se llama estrella.
Ahí está, miren, otra, en estrella y en triángulo. Pues se usa bastante. Pues. Y está en la fórmula, cómo se convierte, pues. En realidad es Y, pues, porque es una Y, ¿no? Ahí está, puro vectores, ¿se ve? Puro, tienen que tener bien para que sepan. Pues, por eso que les he dado para que comprendan bien esta práctica. Es vital. ¿Qué más tienen? Miren, relaciones de potencia. La potencia también trata. ¿Cómo se mide la potencia? Todo eso. Porque no tendría sentido, pues todo es potencia en realidad. La potencia trifásica. Es un resumen nomás. De acá también pueden leer, ¿no? O si no, comparan con el Zen y se ayudan, pues, ¿no? Pero acá lo que veo que no está tratando el Open Delta, que se usa. El delta abierto no está tratando. Trifásico balanceado, ahí está. Ahí está. Tienen que entenderlo bien nomás, pues. El ejemplo, ahí está el ejemplo. Se puede hacer en el MATLAB el ejemplo. Con el SimPower, como he dicho, el SimPower es especial para trabajar todo lo que es fasores. Todo lo que es máquinas, todo trabaja bien en el SimPower, del MATLAB. ¿Ve? Tiene para trabajar en estrella, en delta, todo tiene. Es excelente. Como digo, hay varios alumnos que han estado viendo esto, especialmente quien estuvo viendo, uno de ellos fue el Butrón. Después, ¿quién más estuvo viendo? Ese del proyecto, pues, ¿cómo se llama este chico? Charca Morocco. Está haciendo todavía más cosas más avanzadas. Está haciendo flujo de carga en su sistema de potencia usando el SimPower. Ahí está ejercicios, está, pues miren, ve. Ya es solucionario, tiene solucionario. Ya, entonces están viendo que se requiere, pero no se olviden que acá le falta el Open Delta, que le he preguntado y no conoce. Pues. ¿Para qué se usa, en qué circunstancias se usa y cuál es su fórmula? ¿No? Hay que ver. Muy bien, entonces ya hemos revisado, la práctica está bien dada. Está bien dada y ya hemos quedado para el martes que viene. Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos necesidad de saber esto pues pronto. ¿Por qué? Porque ya viene justamente toda la teoría, toda la cuestión. ¿No? Ya, aquí vamos a parar esta pequeña digresión que hemos hecho a solicitud de un compañero que quería que veamos pues la práctica. ¿No? Está bien dada pues la práctica, está bien dada porque no conoce pues. Y si conocen se han olvidado, hay que refrescarla. ¿Correcto? Hay que refrescarla. No es necesario saber todo, sino saber dónde está la información. Si ustedes saben rápidamente y ustedes ya rápidamente ya saben para qué está, ya hablan, dicen, ¿no? Pero si no lo han visto, no se acuerdan, o mucho tiempo ha pasado, no saben dónde está la información. Tienen que saber. Y aquí nos quedamos en esta grabación, ¿ya? Vamos a ver ahora el primer tipo de arranque a tensión reducida, que es usando resistencias enseriadas con los terminales del motor para que una parte del voltaje caiga en la resistencia y le caiga menos al motor. Es ineficiente porque está perdiendo la potencia en la resistencia, que se disipa como calor, ¿no? Ahí tenemos una fase. Este contacto está abierto. Entonces, inicialmente, la tensión de una línea se aplica y al motor en este terminal, en esta parte, le llega menos porque hay una caída acá de tensión. Está cayendo y no deja que todo el voltaje de acá caiga acá, sino está cayendo. Después de un tiempo, cuando ya ha agarrado más o menos la velocidad del 90-95%, se cierra, lo cortocircuita, y en ese momento ya entra toda la tensión al motor, cuando ya arrancó y es baja la corriente. Es el principio, es muy simple. Ahí están las curvas, miren, contra la velocidad, tiempo de aceleración. La 1, ¿no? La 2 y la 3. ¿Qué dice acá? Ligera. En la 1 tiene ligera la carga acá. En la 2 arranca con una carga pesada. Si es pesada, es porque tiene más torque, seguro. Tres segundos, a cada 3 segundos se cierra. Se le cierra, o sea, el cortocircuito, se cortocircuita la resistencia.
Miren acá, por ejemplo, en este caso, no arranca, pues ahí está. Se ha quedado ahí, no arranca. Entonces, en este caso le tienen que poner la tensión. Cuando entra la tensión, recién arranca. Pero jala bastante corriente. ¿Por qué? Porque está muy sobrecargado, ¿no? En estos casos sí arranca. Y cuando le quitan, cuando le ponen el cortocircuito, se produce un pequeño pico y ya se establece ahí la corriente. Porque ya arrancó, pues. Igualmente en el caso 2 también baja y ahí le cierran, le cortocircuitan la resistencia y se eleva un poco porque está con carga, está cargado. Y de ahí nuevamente se establece, ¿no? Pero ya no en el inicio, sino miren, casi a los 3 segundos más o menos se produce eso. Este es un arrancador, como ven, es simplemente un tablero con contactores, con OLs, con fusibles, con borneras, con cables, ¿no? Es un arrancador. Ahí tenemos el circuito, voy a hacerlo más chico. Ahí está, miren. Este es con 2 etapas. En 2 etapas arranca. ¿Cómo es esto? Mira, a ver. Aquí tenemos la tensión trifásica, los contactos de la bobina principal M, el OL y la resistencia que se han enseriado. Entonces, cuando uno aprieta el Start, se energiza M, cierra acá y se autoenclava por aquí. Sueltan, ya está enclavado. También cierra acá y acá hay un relay que es temporizado. Este es el símbolo de temporizado. ¿Qué significa este símbolo? ¿Qué significa? ¿Cómo trabaja este TR? Es un símbolo. ¿Ah? Ya, o sea, este TR se cierra un tiempo y después se abre, ¿no es cierto? ¿Sí? Después de un tiempo se cierra, al revés, y ya permanece cerrado. Es un on delay, ¿ya? Entonces, efectivamente, entonces se activa inmediatamente, comienza a contar. Comienza a contar el tiempo de presión, ¿no? Y este no se cierra. Entonces como no está cerrado este, está abierto acá, está abierto y está entrando con resistencias al motor. ¿Correcto? Después de un tiempo que termine de contar, porque esto sigue cerrado, esto se levanta, se cierra, activa el S y cortocircuita a las resistencias y entró con el 100% de tensión. ¿Por qué en 2 etapas? Porque justamente en la primera etapa le llega una tensión y en la siguiente etapa le llega otra tensión, la plena línea. Aquí tenemos cuatro etapas de aceleración. Miren, es lo mismo, ¿no? En la primera etapa entran todas las 3 resistencias. En la segunda etapa se cortocircuita una, ya van 2 etapas. En la tercera, el S2. Y en la cuarta, las 3, ya entra con todo. Son 4 etapas, aquí está. Es lo mismo, ¿no? Solo que ahora el TR1 cierra acá, después de un tiempo y entra acá el S1. Y este S1 a su vez cierra y entra el otro TR2. Y así van entrando en cascada en diferentes tiempos. De tal manera que al final la han bajado bastante, porque son en 4 etapas que lo ha bajado. ¿Ya? Si yo aprieto el stop, lógicamente se cae el M, y al caerse el M, se me cae el TR1, que estaba energizado, y se cae todo. Todo se cae. Acá tenemos, miren, los OL, y acá tenemos el tractor M. Estos son los sensores, y este es el que responde a estos sensores. ¿Qué pasa, por ejemplo? Otra cosa que me olvidé decirles es, ¿qué pasa, por ejemplo, si estamos trabajando con 10.000 voltios acá? El OL no va a soportar 1000 voltios. ¿Qué se hace? O suponiendo que el OL está diseñado para 220 y ustedes están con 480. ¿Qué hacen acá? Ah, ¿usted qué hace? Dígame. A ver. En paralelo. Otra situación, otra.
Esa es la solución. Transformador de corriente. Se pone acá. ¿Por qué trabaja por corriente, no por tensión, señor? Entonces, ¿qué es esto? ¿Corriente o tensión? Corriente, pues. Entonces, pero está bien, todos tenemos derecho a pensar. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Ya? Y entonces, lo que pasa es que el Señor ya lo ha visto más antes, igual que yo. Entonces, ustedes no han visto, está bien, están pensando, pues está muy bien. Está magnífico eso porque están pensando. ¿No? Pero estamos aclarando que esto es corriente, no es tensión. ¿Ya? Además que en paralelo le cae la misma tensión. En todo caso serían en seriado, ¿sí o no? Para bajar la tensión. ¿Correcto? No en paralelo, sino en seriado. Ya. ¿Qué más? Bueno, prácticamente ahí ya, como estamos con la hora justo también, ¿qué preguntas tienen sobre este arranque de resistencias? Vamos a ver el libro, a ver si hay algo más en el libro, ¿ya? Vamos a ver si hay algo más. El tiempo que se le da, el que tiene que saber más o menos cuánto demora en arrancar, pues. Depende de la velocidad del motor, depende de varios factores, ¿no? Entonces ya tú lo calibras según más o menos el manual, ahí dice pues cuánto la curva te da, todo motor te da tu curva. Vamos a hacer algo más ya para si no retirarnos, ¿ya? En este libro estábamos viendo, se traba pues porque este no responde, ¿qué pasa? No es el disco, ¿no? Así es el disco, ¿no? Claro, pero no responde. Ahí está. Eso ya hemos visto. También. Ya, ahí termino, no hay más. Ya no hay más, ya. Lo siguiente ya es, la siguiente clase vamos a hacer lo que es arranque por autotransformador. Que sería el día viernes, Dios mediante. Ya. Muy bien, ahí nos quedamos, ¿ya? Muchas gracias.